El día de hoy presentaremos la importancia de elaborar planeaciones por competencias. El equipo está conformado por Margarita Álvarez, Rosa Castillo, Carmen Contreras, Ana Pérez y su servidora Paola López, a cargo del catedrático Dr. Javier Borroel Salazar, en el curso de Planeación y Evaluación de la Escuela Normal de Torreón, en la licenciatura y enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria. ¿Qué es una competencia? El concepto de competencia es multidimensional, como el saber hacer, el saber ser y el saber estar. En el saber abarcamos datos, conceptos y conocimientos. En el saber hacer incluimos destrezas, habilidades y métodos de actuación. En el saber ser incluimos actitudes y valores que guían el comportamiento. En el saber estar están las capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo. En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se trata de la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Esto quiere decir que una competencia son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. Generalmente, las escuelas diseñan los currículos de primaria y secundaria en función de estas competencias. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. Una educación y formación que, más que enfocada a la pura adquisición de conocimientos, se orienta al desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora de desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria. Además de saber, los alumnos deben saber aplicar los conocimientos en un contexto real, comprenderlos y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes, relacionándolos entre sí y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o circunstancias a las que tengan que enfrentarse diariamente. Asimismo, la labor del profesorado es fundamental para alcanzar los objetivos marcados por las competencias básicas, que, además de los cambios implicados en el modo de enseñar, deberán evaluar a los alumnos no solo por los conocimientos requeridos, sino en medida en que estos han contribuido a la adquisición de las competencias, y deben enfocar la acción tutorial a este objetivo, orientando y estimulando de manera personalizada el proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué se implementan los aprendizajes esperados en una planeación? Los aprendizajes esperados ayudan a la organización del contenido, la selección de estrategias y métodos de aprendizaje y la definición de los medios y materiales para la ejecución de la clase activa. Ayuda además a definir los criterios de la evaluación de las competencias. Si bien esto es por lo que se implementan los aprendizajes esperados en una planeación. Dicho ahora esto, comenzaremos por ¿qué son los aprendizajes esperados? Si bien los aprendizajes esperados señalan de manera sintética conocimientos, habilidades y actitudes y valores que todos los alumnos deben alcanzar como resultado de las actividades realizadas en un periodo determinado. Es decir, son indicadores de logro que definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber hacer y saber ser. El término saber es un tipo de aprendizaje que tiene que ver con aquellos conocimientos adquiridos relacionados con conceptos, teorías o ideas. Son característicos de asignaturas
y materias sin un fuerte componente práctico, aunque están presentes en casi todos los procesos educativos existentes. Los aprendizajes significativos en este tipo suelen medirse con una prueba objetiva que evalúe cuántos son los conocimientos mínimos marcados por el Ministerio de Educación que han adquirido los alumnos. Esta prueba suele tomar la forma de un examen escrito u oral. El término saber hacer es un tipo de aprendizaje que es la contrapartida del primero y tiene que ver con los conocimientos que permiten a los alumnos aplicar lo que han aprendido de manera práctica. No está presente en todas las materias, aunque en los últimos tiempos se ha intentado implementar la práctica en más áreas de conocimiento. Para medir los aprendizajes significativos, tipo saber hacer, los alumnos suelen tener que realizar un trabajo práctico en el caso de asignaturas como las matemáticas. Es común que deban resolver una serie de problemas que demuestren que han adquirido las destrezas necesarias. El término saber ser es el último tipo de aprendizaje que es también el menos conocido y trabajado. Tiene que ver con todos aquellos valores, actitudes y formas de ser que deberían adquirirse como resultado del proceso de enseñanza. Los aprendizajes significativos de este tipo no son tan sencillos de medir como los de los otros dos tipos, pero su evaluación tendría que ver con la manera de los alumnos de cómo se comportan en el aula y con su entorno. Ahora veremos el referente fundamental del docente y qué tiene que ver con los aprendizajes esperados. Son el referente fundamental del docente para centrar su intervención, la organización del trabajo de los estudiantes, la observación, el registro y la obtención de evidencias para realizar la evaluación de los aprendizajes. El logro de los aprendizajes esperados supone alcanzar metas a corto plazo que evidencian lo que el alumno ha aprendido. El logro de los aprendizajes esperados o significativos son aquellos logros que se espera que consigan los alumnos al estudiar una asignatura como resultado del trabajo llevado a cabo tanto dentro del aula como fuera. Son una de las partes más importantes del sistema educativo, ya que sirven para determinar si la enseñanza está siendo efectiva o no. El logro de esos aprendizajes esperados permite que los alumnos desarrollen competencias en los campos formativos de las asignaturas y las competencias para la vida. Además, aporta a la construcción del perfil de egreso de los alumnos de educación básica. Los aprendizajes esperados pueden ser de distinta naturaleza, y estos son diferentes tipos, que pueden incluir conocimientos teóricos, competencias, habilidades o formas de pensar. Además, suelen existir dentro de una escala, de tal manera que se pueden alcanzar de forma parcial o total en función de la calidad del aprendizaje del alumno. ¿En qué consisten? Los aprendizajes esperados son una serie de objetivos que se supone que los alumnos deben alcanzar al seguir un determinado programa educativo. Como tal, deben estar plasmados de forma concreta, sencilla y fácil de entender, de tal manera que puedan utilizarse para verificar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. En general, están directamente relacionados con uno de los tres tipos de aprendizaje que se pueden llevar a cabo en un proceso educativo: saber, saber hacer y saber ser, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Para qué sirven? Los aprendizajes esperados son uno de los componentes fundamentales de todo el proceso educativo. Si están bien construidos, sirven para diferentes funciones que facilitan la educación de los alumnos y el papel de los maestros. Los aprendizajes esperados también sirven como guía. Esto quiere decir que la primera función que cumplen los aprendizajes significativos es la de mostrarle al profesor qué conocimientos deben adquirir sus alumnos para que se considere el proceso educativo y saber si ha sido efectivo. De esta manera se convierte en una suerte de mapa que ayuda a los maestros a decidir qué aspectos es necesario trabajar de manera más profunda y, por el contrario, cuáles no son necesarios y pueden ser estudiados sin necesidad de dedicarles
excesivo tiempo. ¿Cuál es el orden que muestra la adquisición de los conocimientos en los aprendizajes esperados? En cada materia, no solo sirven para ayudar a separar lo importante de lo que no es, también puede ser de ayuda a la hora de elegir cuando se debe trabajar cada aspecto del sistema. En un proceso de educación bien construido, cada uno de los conocimientos trabajados se apoya en todos los anteriores. Los aprendizajes esperados deben reflejar esta realidad de tal forma que se ayuden al profesor a seleccionar el orden más adecuado para que se produzca una mayor adquisición del conocimiento. Los aprendizajes esperados también ayudan a seleccionar las mejores estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un profesor conoce los aprendizajes esperados que deben ser alcanzados por sus alumnos, les será mucho más sencillo elegir de qué manera plantear sus clases para que ellos aprendan el máximo posible. Así se convierten en una herramienta muy útil para hacer que el proceso educativo sea más eficiente y efectivo. También, estos aprendizajes esperados pueden usarse como criterio de evaluación. Por último, sirven también como guía a la hora de evaluar y la efectividad del programa de enseñanza. Cuantos más aprendizajes esperados hayan sido alcanzados por los alumnos, mejor se considera que ha sido el proceso educativo. Por lo tanto, los aprendizajes esperados o significativos pueden utilizarse para construir todo tipo de exámenes y pruebas que permitan medir el nivel de conocimiento de los estudiantes. ¿Por qué tomar como referencia el libro de los aprendizajes clave? Por el simple hecho que está representado por la creación del planteamiento pedagógico que propone el modelo educativo en la educación básica, tal como lo marca la Ley General de Educación. Se estructura en un plan y un programa de estudio que son resultado del trabajo de conjunto entre la SEP y un grupo de maestros y de especialistas muy destacados en México. Tal y como puede observarse en el libro de aprendizajes clave, se plantean finalidades educativas desde un nivel general, como los fines de la educación, hasta llegar a un nivel específico, representando con los aprendizajes esperados o indicadores de logro. También se establecen finalidades intermediarias como el perfil de egreso y los propósitos, de acuerdo a los niveles educativos y las áreas o asignaturas, que se supone una articulación transversal acerca de lo que se pretende desarrollar en los estudiantes, elementos que se asocian a las distintas denominaciones de las finalidades educativas. Respecto a la estructura curricular, existen distintos niveles de organización de tipo vertical que pretenden de los tres grandes componentes: formación académica, desarrollo personal y social, y autonomía curricular, hasta los aprendizajes esperados o los indicadores de logro. Cada componente curricular cuenta con una estructura particular, con denominaciones distintas, campos, áreas y ámbitos, respectivamente. Si bien, en el mismo documento de aprendizajes clave para la educación integral, se establece que los organizadores curriculares son categorías en las que están estructuradas los contenidos y distinguen solo lo del primero y segundo nivel. El análisis y descripción aquí presentados brindan una versión gráfica y panorámica de los diferentes niveles de organización curricular de los programas de estudios, así como de la jerarquía existente de las finalidades educativas. Ambos rasgos analizados, finalmente educativas y estructura curricular, coinciden y presentan como su configuración básica en el nivel micro a los aprendizajes esperados o los indicadores de logro. Por lo tanto, estos elementos representan la guía concreta para los docentes al momento de planear sus clases y plantear la evaluación de los aprendizajes. El análisis de la estructura curricular que se presenta en la tabla puede servir a los docentes en el servicio para que, de manera gráfica y sencilla, puedan identificar la organización de las asignaturas que imparten, de manera que puedan tener una visión holística de la configuración del plan y programa de estudios.
¿Qué es un propósito? Un propósito se refiere a la determinación de ciertas intenciones pedagógicas. Estos guían la actividad de profesores y alumnos para alcanzar las transformaciones en los estudiantes y especifican los fines generales de la educación. Los propósitos deben ser comprensibles, que sean claros en su redacción, que el estudiante comprenda el contenido y que se espera de él, viables, alcanzables, que puedan lograrse dentro de las restricciones comunes del proceso docente educativo, es decir, el tiempo en el que se debe impartir la asignatura, el nivel de entrada de los estudiantes y las posibilidades reales deben ser las dificultades en cuanto a requisitos previos, el soporte material para el desarrollo del proceso. Medibles, que sean susceptibles de ser valorados y que se puedan diseñar instrumentos que permitan su evaluación. Elementos de los propósitos educativos presentes en la evaluación. Primero tenemos la habilidad. Es el saber hacer, es el conocimiento en acción. Las habilidades son productos de la sistematización de las acciones de manera que permitan su constante desarrollo. En segundo tenemos el contenido. El contenido es el repertorio de ideas. En tercero tenemos métodos. Es la forma en que se lleva a cabo el contenido para lograr los objetivos, es decir, la vía que se utiliza para darle cumplimiento a los objetivos de la clase. En cuarto, tenemos el nivel de profundidad. Es el nivel de exigencia con que se va a dominar el tema por los estudiantes. Y por último, procedimientos. Es la vía que se utiliza para favorecer la comprensión de la materia que se está impartiendo y las mismas sirven de soporte y sostén. Por último, tenemos evaluación de los aprendizajes en el aula. En la evaluación de aprendizajes se distinguen dos grandes propósitos. El primero es la mejora del proceso educativo, conocido también como evaluación formativa. El segundo es informar a distintos actores sobre los logros obtenidos. Es conocido como evaluación sumativa y comprende las funciones de acreditación, calificación y rendición de cuentas del desempeño del alumno. La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollan en el trabajo de los estudiantes. El debate didáctico contemporáneo enfatiza que la responsabilidad del docente es proponer a sus alumnos actividades secuenciadas que permitan establecer un clima de aprendizaje. Es en el sentido de la expresión actualmente de moda en el debate didáctico, centrado en el aprendizaje. El contexto social actual y los cambios que se avecinan en el futuro cercano nos plantean el reto de pasar el énfasis en la planificación de la enseñanza a un nuevo papel docente, que conlleva la generación de situaciones significativas con el fin de que los estudiantes aprendan lo que requieren para su autorrealización y su participación en la sociedad. De esta forma, la educación sigue siendo intencional, porque trata de planear procesos de acuerdo con ciertas metas, pero esta planeación debe orientarse en torno al desarrollo de las competencias que requieren los ciudadanos de hoy. Esto implica que como docentes debemos estudiar los grandes problemas del contexto, tener claridad acerca de las competencias que pretendemos contribuir a formar, apropiarnos con profundidad de los contenidos disciplinares y luego saber cómo llevar a cabo la medición con los estudiantes para que aprendan y refuercen las competencias, partiendo de sus propios saberes previos y aplicando estrategias didácticas pertinentes, de acuerdo con las competencias, contenidos y problemas. El alumno aprende por lo que realiza, por la significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra al verbalizar ante otro la reconstrucción de la información. No basta escuchar al profesor o realizar una lectura para generar este complejo e individual proceso. Tomando en cuenta lo anterior, las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos,
con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco. Es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades para el aprendizaje de los alumnos. Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas considerando una serie de recursos. En la práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de la formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas. Es importante mencionar que las actividades de aprendizaje tienen un orden interno entre sí y se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, con la finalidad de vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales, con el fin de que la información a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa. Esto es, que tenga un sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje. La secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monotorios, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con alguna interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. En las secuencias didácticas ya no se proponen que los estudiantes aprendan determinados contenidos, sino que desarrollen competencias para desenvolverse en la vida, para lo que será necesaria la apropiación de los contenidos de las diversas asignaturas, teniendo que cambiar la meta del paradigma educativo tradicional en torno a los contenidos, para así enfocarnos en los procesos de formación y aprendizaje en torno a las competencias. Existen muchas metodologías para abordar las secuencias didácticas desde el enfoque de las competencias. El enfoque socioformativo se caracteriza por un marcado énfasis en la socioformación integral y el proyecto ético de la vida, la resolución de problemas significativos situados, la articulación de las actividades en torno a estos problemas, el proceso metacognitivo y la evaluación por medio de niveles de dominio de matrices. La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. La evaluación permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva educativa debe mostrar congruencia entre saber y desempeño. Esta fórmula es la parte que puede encauzar a la educación hacia la llamada calidad. Desde esta visión, se puede afirmar que los alumnos en el aula y el maestro en su práctica docente ofrecen varias alternativas que pueden favorecer la construcción de un modelo de evaluación congruente, es decir, entre lo que se debe y lo que se quiere en la educación. Pero la congruencia no solo debe limitarse dentro del aula, sino que debe de llegar a las autoridades educativas. Por tal motivo, la evaluación debe ser considerada como una extensión del proceso de enseñanza y aprendizaje y no como un paso más, es decir, una actividad continua, un proceso integrador que genera desde la reflexión de las experiencias, oportunidades formativas. La evaluación implica que el docente registre las fortalezas, los talentos, las cualidades, los obstáculos, los problemas o las debilidades de manera individual y grupal que se vaya dando para intervenir oportunamente y decidir el tipo de ayuda pedagógica que se ofrece a los alumnos. Sin embargo, siempre hay que considerar que la evaluación está en función de los aprendizajes clave del plan y programa de estudios vigentes, así como de la orientación pedagógica del maestro frente al grupo, ya que son ellos quienes, de acuerdo al calendario de evaluaciones, marcan los momentos y las características de las mismas.